luchando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Alabamos al Señor porque su palabra es viva y habla a nuestro corazón. Con alegría vamos a alabar a nuestro Dios. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame Enséñame a guardar tu palabra, y así siempre tú mi delicia serás. pues lumbrera. Pues lumbrera es a mis pies tus palabras, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
sostenga. Amén. Más una vez, decimos juntos, declaramos, pues lumbrera. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Gracias, Señor, por tu palabra que habla nuestra vida. Amén. Y qué bueno es poder tener la palabra del Señor a nuestro alcance. Seguimos alabando a nuestro Dios en su casa. Bueno, los hombres nos seguimos reuniendo los martes a las 20 horas, donde examinamos la palabra de Dios y tratamos que nuestra vida ajustarla a la palabra de Dios. Las reuniones de adolescentes son los días sábados de 6:30 a 8:30 más o menos. Estamos invitando a todos los adolescentes desde los 11, 12 años hasta los 16, 17 años para compartir con nosotros este tiempo donde jugamos y aprendemos cosas nuevas. Y bueno, los esperamos a todos los adolescentes que se quieran sumar. Bueno, nosotros como Ministerio Juvenil tenemos reuniones los jueves, el discipulado, que hacemos separado varones y chicas, tratando diferentes temas, tanto para varones como para chicas. Los sábados tenemos nuestra reunión de jóvenes, a partir de las 20 horas, en conjunto con los adolescentes, la parte de la alabanza. Luego tenemos juegos y después la palabra, una reflexión. Y bueno, tratamos también de estar involucrados en los diferentes servicios de la iglesia, como los niños, la cantina, el evangelismo y otros ministerios más. Y bueno, tratamos de acompañar también a los chicos. Estamos concurriendo a Fray Ventos todos los fines de semana, atendiendo la iglesia ahí, tratando de refundar la iglesia. Estamos trabajando un grupo de hermanos que vamos cada 15 días los sábados y todos los fines de semana los domingos, a veces de mañana. Entonces tenemos un discípulo sábados donde enseñamos doctrina y tenemos el culto el domingo. Vamos a estar hablando de el crecimiento espiritual. Un cristiano tiene que crecer espiritualmente. Se compara el cristiano con un árbol. El árbol comienza primero siendo una semilla que es sembrada y esa semilla necesita ser cultivada para crecer y transformarse
primeramente en una plantita, después ya en un arbusto, y después se transformará en un árbol frondoso y dará fruto. Ese es el plan de Dios para el ser humano. Cada uno de nosotros es responsable de su propio crecimiento espiritual. Y la iglesia ofrece herramientas diversas para poder crecer espiritualmente. Una de las herramientas que la iglesia ofrece son, las diversas actividades en los distintos ministerios y especialmente los grupos de discipulado, los grupos pequeños de discipulado. Animamos a los hermanos de la iglesia a ser parte de uno de estos grupos y mantener fidelidad en el año, porque es necesario crecer espiritualmente. La palabra del Señor nos desafía a esto. Y hoy quiero hablar del tema en relación al crecimiento espiritual, y el lema de este mes es superficial o sobrenatural. Y esto tiene que ver con nuestra vida. O somos superficiales o somos sobrenaturales. Dependerá de la manera en la cual nosotros permitamos que el Espíritu Santo de Dios trate con nuestra vida y nos capacite y nos lleve a mayores cosas. Hoy quiero hablar de religión. Uno le dispara esta palabra religión porque generalmente uno la asocia a rituales o ritualismo. Y sabemos que la relación con Cristo es más que un ritual. Implica una relación con una persona. Es una relación cotidiana en la cual uno mantiene un vínculo, ya sea de oración, lectura de la Biblia, congregarse, una vida en donde uno escudriña y guarda la palabra y la aplica, la obedece. Pero no podemos dejar de hablar del tema porque la palabra, el término religión, o el verbo que es religar, de ahí viene la palabra religión, religar significa algo así como reconectarnos con Dios. El hombre conectándose con Dios, Dios conectándose con el hombre. Nosotros somos practicantes de la religión, pero de una religión sana, de una religión verdadera. Existen las religiones superficiales y existen las religiones sobrenaturales. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo vamos a leer ahora. Nuestra base bíblica será Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1, los versículos 26 y 27. Vamos a buscar la palabra del Señor y vamos a leer lo que nos dice allí el pasaje de Santiago 1. Versículo 26 dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros, acá el término religión es un término que apunta a una religión verdadera, a una persona que está conectado y que tiene comunión con Cristo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Quiere decir que hay una religión vana, hay una religión que es superficial. Pero el versículo 27 habla del opuesto. Dice, la religión pura y sin mácula, esto se traduce como mancha, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que la palabra de Dios está hablando de una religión superficial y de una religión sobrenatural, una religión pura y sin mancha delante de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos críticos, tiempos difíciles. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que estamos enfrentando tres cosas que pueden ser diferentes, esas tres cosas, o una de esas tres. Algunos hablan de la desaparición de la civilización humana, la degradación
de la civilización humana, el oscurecimiento, el aniquilamiento de nuestra civilización, de nuestros valores, de todo lo que tiene que ver con nuestra forma de vida, de pensar, la forma que tenemos de interpretar la realidad. Eso se está cada vez más diluyendo. Pero también hay otros estudiosos de la Biblia que dicen que ya está el terreno preparado y que la venida de Jesús es inminente y está cada vez más cerquita. Otros teólogos, en cambio, dicen que esta es una etapa de avivamiento espiritual, porque cuando hay degradación de la civilización humana, también hay persecución a los cristianos. Y cuando hay persecución, la iglesia crece. Porque la iglesia ha crecido cada vez que el contexto social, moral, es más difícil. Hay países que así lo revelan, ¿no? Los países especialmente que prohíben la religión, bueno, en esos países es donde más ha crecido el cristianismo. Bien, ojalá que estemos viviendo en un proceso de avivamiento, ¿no? Ojalá, la Biblia no dice nada en contra de eso, podría ser, ¿verdad? Y amén, que así lo fuera. Ahora, nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como personas que hemos sido rescatadas por la sangre de Cristo, necesitamos vivir con urgencia y con la emergencia que amerita estos días. ¿A qué me refiero? A que tenemos que vivir el Evangelio y tenemos que jugárnosla por Cristo, por nuestra fe, y anunciar el Evangelio cada vez que podamos, a tiempo y fuera de tiempo, como nos insta la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros hoy, más que nunca, tenemos que vivir con urgencia la vida cristiana, sabiendo que la venida de Jesús se acerca cada vez más y hay mucha gente que quisiéramos ganar para Cristo, pero que todavía no han sido ganadas. Vamos a hablar de la verdadera religión, no de la religión superficial, vamos a hablar de la religión verdadera, espiritual, y que nos lleva al terreno de lo sobrenatural. Ahora, primero voy a comenzar hablando del versículo 26 y los peligros que conlleva esta religión superficial, y que esto nos ayude, hermanos, a ver cómo está nuestra vida espiritual. Porque muchas veces yo he conocido personas, y a mí me tocó vivir etapas en mi vida, donde uno pensaba que ya tenía las cosas claras en materia de la salvación, y sin embargo uno caía, incurría en una serie de decisiones en las cuales para nada tenían que ver con el tener a Cristo como el centro de nuestra vida, de mi vida. Entonces tenemos que examinar nuestra vida a ver cómo estamos en materia de religión. El primer peligro que quiero destacar, basado acá en Santiago 1, 26, es que la religión superficial va acompañada de ausencia de la realidad. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Que muchas veces uno piensa que está viviendo la fe cristiana, pero en realidad no la está viviendo. Por eso comienza diciendo acá el escritor Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros. Quiere decir que ahí nomás ya está diciendo que muchos se creen religiosos, pero no lo son. Estamos hablando de la verdadera religión, el seguir a Cristo. Si alguno se cree religioso, hay personas que aparentan ser buenas, piadosas, que parecen estar vivas, pero están muertas desde el punto de vista espiritual. Hay personas que practican algo que no es real, que es una ilusión, pero no es realidad. Es una religión sin realidad. Hay un pasaje bíblico ahí que yo me olvidé de anotarlo ahí, y me acordé después,
que ya lo hemos leído anteriormente, que se encuentra en 2 de Timoteo 1, versículo 12. Ahí el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, yo sé a quién he creído y estoy persuadido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo cuando nos toca enfrentar una situación de crisis, de lucha, de dificultad, de dolor, de decepción? Todos pasamos por momentos así. ¿Será que nosotros podemos decir, no, está bien, estoy, sí, con dolor, estoy afectado por la situación, pero yo sé en quién he creído y sé hacia dónde va mi vida? Y ahí voy, con fe, con la fuerza que el Señor me está dando. Yo decía hoy en el devocional de la mañana que muchos cristianos son como un signo de interrogación en vez de ser un signo de admiración o exclamación. Hay duda en sus corazones, hay cuestionamientos, hay preguntas. Entonces ahí nos encontramos con un problema y es el problema de la ausencia de realidad. La salvación no existe. La salvación no es real en la vida de una persona así, ¿verdad? Una persona que no tiene claridad en decir, no, pero yo sé en quién he creído. Y por ahí te rodean en tu lugar de trabajo y te empiezan a bombardear. Y por ahí en tu entorno familiar también, en cuanto a hacerte preguntas de la fe, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué la iglesia y los cristianos son así, así, hacen esto y hacen lo otro? ¿Por qué pasa esto? Bueno. Y entonces uno comienza a responder, pero llegará un momento que ya no hay respuesta, ¿no? Y hay personas que tienen su corazón cerrado. Dice la palabra del Señor que el diablo ha puesto un velo en sus ojos, no pueden ver lo espiritual, por lo tanto no van a querer ver nada que tenga que ver con lo espiritual. Porque nosotros entramos en el terreno de la fe y la fe es sobrenatural. No puede ser explicada racionalmente, más allá de que la palabra del Señor nos dice que nosotros vivamos, ¿no?, un culto racional en nuestra vida cristiana, en el sentido de que tenemos que ser conscientes en lo que practicamos, ¿verdad? Vayamos a otro pasaje, 1 de Juan 5:13. Acá el escritor dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes que creen, ustedes que dicen ser religiosos, que dicen ser portadores de la religión verdadera, el cristianismo, una vida cristocéntrica. Bueno, ustedes, dice, tienen vida eterna y tienen que creerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelista del siglo XIX, Dwight Moody, británico, uno de los mayores evangelistas que ha tenido el cristianismo, este hombre dijo lo siguiente una vez cuando le preguntaron cuál era el secreto de sus frutos evangelísticos. Iba a usar la palabra éxito, pero a veces se puede malentender, ¿no? Y este hombre dijo lo siguiente: nací la primera vez en 1837. Nací la segunda vez en 1856. Mi cuerpo algún día morirá, pero mi espíritu, nacido 2 veces, es inmortal. Esa fue la respuesta que él dio, ¿no? En otras palabras, yo sé a dónde voy. Yo sé quién soy. Esta es mi identidad. Soy un hijo de Dios. Tengo vida eterna. Y sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Por lo tanto, mi vida está en las manos del Señor. Entonces, el problema con la religión superficial
es que carece de realidad. Bien, el segundo punto que quiero destacar tiene que ver, el primero, con la ausencia de realidad. Aquí el escritor comienza diciendo, si alguno se cree religioso entre vosotros, y continúa diciendo, versículo 26 de Santiago 1, y no refrena su lengua. Ay, ay, ay. Acá está haciendo referencia a lo que decimos. A lo que decimos. Cuando nos descontrolamos. Nosotros vivimos en un país, ahora cuando se dio todo esto del cambio de mando en el día de ayer, que en los canales ponían la historia de los distintos presidentes que ha tenido nuestro país después de del regreso a la democracia, ¿no? Y había alguno de los presidentes ahí, no me acuerdo cuál, que decía que nuestro país se caracteriza por una ciudadanía que constantemente está cuestionando y criticando. Y a veces nosotros podemos ver eso como algo positivo, pero si nosotros comparáramos, ¿no?, al Uruguay con los demás países de América Latina, nos vamos a dar cuenta que en los demás países la gente no pasa cuestionando y criticando todo. Que el uruguayo se jacta, ¿no?, de ser racional, de ser defensor de la libertad. Habría que ver si realmente somos defensores de las libertades, no basta con mencionar la religión y ahí se termina la libertad, ¿no? Enseguida quieren taparle la boca a los cristianos, ¿no?, a los religiosos. Entonces, esa forma de ser cuestionadores de todo, un país chico, 3 millones y poco de habitantes, ¿no?, donde se sabe todo, los medios de comunicación constantemente están ahí bombardeándonos con todas las noticias a nivel político, todo se sabe hoy en día y todo se cuestiona, ¿no? Todo, cada vez más. Es muy difícil, ¿no?, salvo desde el punto de vista ideológico ponerse de acuerdo. Pero somos cuestionadores y ese cuestionamiento, esa crítica por la crítica misma, humana, muchas veces se ingresa a la iglesia también. Y cuando queremos acordar, nosotros estamos hablando en un lenguaje como cualquier uruguayo común y corriente que no es cristiano. Y caemos, ¿verdad?, en eso de estar cuestionamos todo, las autoridades, ¿no? Y entonces en nuestro trabajo ahí cuestionamos a todo, porque todo el mundo cuestiona a todos, ¿no? Y uno piensa que uno no es cuestionado. También, tus mismos compañeros, basta con que te vayas y te alejes 2 o 3 metros y te empiezan a cuestionar a vos también, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con esto, ¿no?, con el no poder sujetar la lengua, no poder refrenar la lengua, como dice aquí Santiago, ¿verdad? En Santiago capítulo 3 se habla de la lengua ahí, ¿no?, del poder destructivo que tiene la lengua, es decir, hablar descontroladamente, el daño que hacemos, ¿verdad?, cuando hablamos. Ahora bien, todos tenemos ese problema, todos luchamos con eso. Tenemos que reconocerlo. Y creo que es un buen paso reconocerlo. Pero qué bueno es darle lucha, no conformarnos y decir, no, vamos a luchar. No puede ser que la lengua nos gane. Un genuino creyente alabará a Dios con su nueva vida y con sus palabras y con su testimonio. Si uno hace memoria a cuando recién se convirtió, ¿verdad?, uno hablaba de Cristo, parece que estaba descubriendo cosas nuevas en la fe y tenía deseo de hablar y parece que hablaba hasta en otro idioma. Después va pasando el tiempo, ¿verdad?, y uno le va agarrando, ¿verdad?, la mano a esto
y va creciendo espiritualmente, pero también a veces retrocede, y entonces va adquiriendo, ¿no?, esa carnalidad que caracteriza a cada ser humano, ¿no? Ahora, yo creo que acá cuando habla de no refrenar la lengua, se está refiriendo a personas que usan palabras soeces y que hablan con malas palabras constantemente, que maldicen, que exageran, es decir, a tal punto que es una mentira, ¿verdad? A la mentira misma, tantas cosas negativas, y muchas veces uno también cae en estas cosas, ¿verdad? Bueno, Santiago está diciendo acá que esto es una característica de la religión superficial, y nosotros vamos a tener que revisar a ver cómo está nuestra vida en esta materia, ¿verdad? Aquí es una advertencia de la palabra del Señor, porque dice que si la persona no refrena su lengua, engaña su corazón. Hasta uno se termina convenciendo a sí mismo de las mentiras que uno comienza a repetir. Y hay personas que muchas veces han vivido en una mentira y se terminan creyendo la mentira y piensan que esa mentira se transformó en una verdad. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Aquello que tengas ahí acumulado en tu corazón, en tu mente, ¿no? Eso es lo que tu boca va a hablar. Tarde o temprano, por más que vos quieras, ¿no?, aparentar algo, la lengua va a largar para afuera lo que hay en el corazón. Entonces el consejo de la palabra de Dios es alimentar nuestra mente con todo aquello que tenga que ver con la palabra de Dios. Por eso es que aconsejamos siempre, ¿no?, que en nuestra casa podamos cultivar una atmósfera cristiana, ¿no?, con música cristiana, que podamos pegar versículos bíblicos, de tal forma que uno pase ahí y sin querer los vea y se detenga y los lea y pueda meditar en el contenido de ellos, ¿no? Yo creo que esas cosas van a ayudar a que nuestra lengua sea controlada. Nos cuesta, sí, todos estamos en lucha en cuanto a esto, pero hay una advertencia aquí de la palabra del Señor que no podemos desoír, ¿verdad? Bien. El tercer punto ahí que quiero destacar de estos problemas que genera la religión que no es verdadera es que la religión falsa, superficial, no produce frutos. No hay fruto. No hay fruto. Y es interesante porque todos acá damos fe de que cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, comienzan a haber cambios en su vida, que son evidentes y traen bendición al cuerpo de Cristo, a la familia de la fe. Por eso continúa diciendo acá, Santiago 1, versículo 26, la religión del tal es vana. Dicho en otras palabras, la religión de una persona así es en vano, es inútil, no produce nada, no te va a llevar a nada bueno, es en vano todo lo que puedas hacer, no hay fruto. Por eso a veces uno, encuentra en las iglesias, ¿no? Y ahora nos está pasando, ahora que estamos acompañando la obra allí en Fraiventos, ¿no?, en donde está comenzando de cero todo y ya hay un grupito de hermanos, pero van ahí apareciendo otras personas que quieren también sumarse al ministerio de la iglesia. Y la Biblia nos dice que si una persona es cristiana, tiene a Cristo en su corazón, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por sus frutos los conoceréis.
Quiere decir que los cristianos tenemos que prestar atención a los frutos. No es válido aquello de, yo no soy quien para juzgar la vida de fulano, de sultano, de mengano, no. El Señor nos está diciendo, por sus frutos los conoceréis. Cuidado con aquellos que practican, ¿verdad?, una religión superficial, porque no hay fruto. Es en vano todo. Y a veces uno queda preocupado, ¿no, Rubén?, con situaciones que aparecen, pero uno tiene que estar tranquilo en el Señor porque a su tiempo dará su fruto. A su tiempo dará su fruto, ¿verdad? Ahora, cuidado con incurrir en movimientos que nos lleven, ¿no?, que nos dejemos arrastrar por movimientos que apunten a cosas espectaculares, porque estaremos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y el Señor nos dice que eso es en vano. Un filósofo muy conocido que se estudia en el liceo, ¿no?, y que no lo miramos con muchas simpatías, fue Carlos Marx. Él decía que la religión es el opio de los pueblos. Un día yo repetí esa frase con un grupo de profesores de historia en Rivera, que estábamos haciendo una investigación sobre las religiones en la frontera. Y un profesor me dijo, Andrés, dice, qué raro que digas eso, vos que sos religioso, me dice. Entonces le dije, bueno, depende cómo interpretemos lo que es religión. Yo creo que lo que estaba queriendo decir aquí el filósofo, si uno analiza el contexto y todo, es que la religión muchas veces lo que hace es adormecer a las personas, ¿verdad? Y que las personas parece que se dejan arrastrar o por un líder o una doctrina falsa, y eso es peligroso. Eso ha hecho estragos en la vida de muchas personas. Han seguido una religión superficial. Ahora, yo no me considero seguidor de ese tipo de religión, pero sí me considero un religioso desde el punto de vista de que considero que soy un seguidor de Cristo. Religión no es necesariamente solo tener una relación personal con Dios o recibir a Cristo como Salvador o ser nacido de nuevo. El cristianismo es mucho más que una religión. Recuerda, hermano, que dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios, dice, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pensar, porque no es suficiente solo con decir, tengo a Cristo en mi corazón. Ahora yo tengo que cultivar una vida de santidad. Tengo que transitar por ese camino que el Señor preparó para mí y tengo que acercarme día a día más al Señor. Día a día más al Señor. Entonces, necesitamos incurrir en la práctica de una religión pura que nos lleve al Señor debidamente. Santiago, el escritor aquí, en una forma práctica, en una forma sencilla, poderosa, y que nos hace pensar mucho, está hablando de los peligros de la religión superficial, pero a partir del versículo 27 habla de los deleites de la religión sobrenatural. Por eso vamos a leer nuevamente el versículo 27 de Santiago 1. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Ya vamos a desglosar bien esta enseñanza que aparece aquí, ¿no? En sus tribulaciones, quiere decir que la verdadera religión sin mancha nos vincula a nuestro hermano, hace con que nosotros seamos sensibles a sus necesidades y le ayudemos. Recordemos que ayudar es amar. Y recordemos también que amar incluye suplir necesidades y disciplinar también, ¿no?
Porque el Señor dice que al que ama, Él disciplina. Y a veces esta palabra parece que no estuviera acompañada de la ayuda. Y cuando uno muchas veces ayuda a un hermano, uno tiene que orientarlo y tiene que decirle, bueno, cuidado, hay peligro en esto. Bien. Hay otro pasaje aquí que se encuentra en Santiago 1, versículo 18, que dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, hermano, acá se está refiriendo entonces a que la verdadera religión, la sobrenatural, se basa en la palabra de verdad. A veces uno conversa, ¿no?, con las personas y creo que está bueno incluir en nuestros diálogos, dejar de hablar tanto de fútbol, como nos gusta a los uruguayos, e incluir, especialmente los hijos de Dios, ¿no?, incluir en nuestro lenguaje, ¿cuál fue el pasaje de la palabra de Dios que te impactó en esta semana? ¿Qué te dijo Dios en esta semana a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de verdad? Él nos hizo nacer a través de su palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, para que ocupemos un lugar privilegiado en su creación. Somos especiales para Dios. Hay algunos pasajes bíblicos aquí que son muy importantes y que está bueno aprendérselo de memoria. Uno de ellos es Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El Señor nos ha adoptado, nos ha hecho hijos suyos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra de verdad, hermanos, es Cristo mismo. Él nos hizo nacer en Cristo, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, querido hermano, cuando uno entiende estas cosas, uno comienza a darse cuenta entonces que hay una religiosidad falsa en la cual uno muchas veces incurre, sin querer tal vez, o porque ha descuidado su vida espiritual. Tenemos que ser sinceros también en eso, ¿verdad? A veces uno descuida su vida espiritual, ¿no? Y creo que somos muy propensos a eso en los tiempos que estamos viviendo. Pero hoy entonces el Señor nos invita a ver cómo está nuestra vida en materia de frutos, en materia de nuestra lengua, en materia de el contenido de nuestra religión, de nuestra fe, de nuestras convicciones. ¿Es algo real o es algo irreal? Si yo preguntara, ¿no?, mencioname 10 cosas que hacen parte de tus convicciones como cristiano, como hijo de Dios. Vos podrías responder y hacer una lista ahí, pensando en esas 10 convicciones que son parte de tu fe en Cristo, de tu relación con Él. Entonces, querido hermano y hermana, que podamos pensar en esto, ¿no? La religión superficial, para llenar el vacío que ella misma ha creado, recurre al concepto de obras. Y acá es muy difícil a veces, ¿no?, darse cuenta si uno las obras que está haciendo, las está haciendo por una convicción de que cree en el Señor y que Él está honrando a Dios a través de lo que hace, las obras como fruto de su fe, o simplemente está haciendo eso porque entiende que, bueno, que es importante, así como se hace, como hacen las ONG, o como hacen los grupos de ayuda, o cuando hay maratones
de ayuda social. Todo el mundo tiene un corazón de ayuda, pero cuidado porque las obras por sí solas son parte de la religión superficial. Por lo general esas obras son hechas con un esfuerzo humano, tratando de ganar el favor, pero sin haber entendido que la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. La religión superficial ignora esto. Ignora esto. Hay gente que está en esta vida que nosotros conocemos, que está llena de buenas intenciones, pero no ha entendido que esas obras no le van a llevar a ningún lado. Decía el pastor Soria, ¿no?, el domingo pasado, que a veces esas personas que dicen ser buenas, o que uno dice, a este le falta solo convertirse nomás, esos son muchas veces los peores, ¿no? Porque como son personas honestas, que han alcanzado grandes cosas por su esfuerzo, por su dedicación, y que uno mismo hasta lo ve con buenos ojos y dice, wow, qué ejemplo, ¿no? Pero resulta que esa persona no quiere saber nada con Dios. Sus obras, su propio esfuerzo, lo ha llevado a superarse, pero lo ha alejado de Dios. La religión superficial. Y a veces uno aplaude esas cosas y necesitamos explicarle a estas personas que para acercarnos a Dios necesitamos entender la gracia y la misericordia de Dios y la obra que puede hacer solamente el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo transforma tu vida. Ayer hablábamos, ¿no?, con los jóvenes que podemos tener el Espíritu Santo de Dios, pero podemos tenerlo adormecido e incluso apagado, porque hay un pasaje de la palabra del Señor que dice, no apaguéis al Espíritu que habita en ti. Entonces, hermano, vamos a examinar nuestra vida y vamos a desechar todo aquello que sea parte de esa religión superficial que a veces invade también nuestra vida, aún siendo hijos genuinos de Dios.